¿Crees en la santería? ¿Has consultado alguna vez a un santero? Yo creo que como todo en la vida hay buenos, como los relatos de santería y Santería 2 que te dejo en la descripción, pero en esta ocasión te relataré cómo uno se aprovechó de gente inocente. Quiero darte las gracias por todo tu cariño y tus comentarios. Me hace muy feliz que seamos compañeros de casa y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta El Santero, basado en hechos reales. Esta experiencia me sucedió hace unos 8 años, justo cuando acababa de cambiarme de trabajo, ya que me habían ofrecido uno mejor en Tampico, Tamaulipas, México. Así que me mudé. En aquel entonces era soltero, por lo que no me fue tan difícil la mudanza. Sin embargo, la soledad, esa sí me pegó. Me pegó y muy fuerte, ya que mis padres y hermanos se quedaron en el Estado de México. Mi nombre es Alexis y esta es mi historia. Cuando recién entré a laborar, mis compañeros fueron muy buenos conmigo. La verdad que me recibieron con los brazos abiertos. Desde el día en que me conocieron, me hicieron parte del grupo. Habían muchas personas de otras ciudades, por lo que se podría decir, habían hecho una pequeña familia. Siempre se apoyaban y convivían, incluso los fines de semana, ya que muchos eran solteros. Así que poco a poco mi soledad se fue haciendo a un lado. Al llegar me instalé en un departamento cerca del trabajo, pero uno de mis compañeros de nombre Antonio, el cual también era soltero, me dijo que podría vivir en su casa ya que tenía una habitación que no usaba y que podríamos dividir los gastos. A mí me pareció buena idea, a pesar que tendría que pagar un poco más. Era algo bueno porque me sentiría como más en familia, ya que en mi casa somos 5 hermanos, así que no extrañaría tanto mi hogar. Todo estaba muy bien. Nos reuníamos varios amigos en la casa para hacer unas carnitas asadas los fines de semana. Mi compañero era muy cooperativo, por lo que nos organizamos para hacer las compras de la casa. La verdad que todo iba de maravilla. Pero, ahí viene la cuestión. Él era muy fanático de ir a ver a un señor. Era un santero de nombre Macario, el cual había venido de otro país porque se casó con una mexicana. Así que se nacionalizó, pero se dedicaba a la santería de tiempo completo. Mi amigo Román iba cada semana o cada 10 días a visitarlo, y cada vez que regresaba a la casa estaba emocionado porque le habían hecho un trabajo de limpia o un trabajo para abrirse camino, y la verdad, le iba bien en la oficina. Siempre me decía que lo acompañara, que Macario era muy efectivo y que no me arrepentiría. Yo le decía que no creía en eso, que preferiría mejor no ir. Sin embargo, Antonio de vez en cuando sacaba el tema. Un sábado por la noche festejamos el cumpleaños de uno de nuestros amigos, y ahí Antonio invitó a Macario a la casa. Yo lo conocí. Era un hombre de mediana edad, con aretes en las orejas, unos tatuajes en las manos, pero se veía muy pulcro y vestía de blanco. Yo lo recibí de manera cordial y le dije que estaba en su casa. Ese día rentamos un par de mesas de esas como rectangulares para 10 personas y todos nos acomodamos para la fiesta. Y dio la casualidad, ¿o no?, de que el santero se sentó a mi lado. Hicimos plática y la verdad me agradó. No sentí nada extraño. Se notaba que era un hombre culto y sabía por dónde moverse y guiar la plática hasta que llegamos al tema de la brujería. Él me dijo que era de la religión Yoruba, que era conocido mayormente como santería, pero que esa religión había nacido en África
Y así me fue platicando hasta que me dijo que si quería ir a verlo, que no me cobraría nada, que sería como un favor para leerme, para ver cómo estaba espiritualmente. Yo la verdad que no lo quise desairar, por lo que acepté. Nos quedamos de ver el lunes por la noche en su domicilio. Terminamos la fiesta y todo estuvo muy divertido. Cuando estábamos recogiendo las cosas, ya al final de la velada, le comenté a Antonio que me cayó muy bien Macario, que había aceptado ir a verlo el lunes por la noche para que me revisara, si así se podría decir. Y mi amigo me dijo que no me arrepentiría. Llegó el lunes y fui a verlo a su casa a la salida del trabajo. Aquella estaba algo retirada, pero era fácil llegar, así que no tardé mucho en arribar. Cuando llegué, toqué el timbre. Era una casa de color verde claro con una puerta de madera. Tenía un árbol frondoso que le daba sombra a una banca en el jardín. Él me recibió y me dijo que pasara. Me dijo que no entraríamos a su casa, sino que me condujo hacia un pequeño cuarto que tenía en el patio trasero. Era de color blanco. Adentro había un altar y eso sí, tenía muchas cosas encima. Me pidió que pasara y me sentara en una silla de madera. Y ahí estuvimos platicando. Me dijo que trabajaba con santos y con muertos. Yo me reí un poco, tal vez por nerviosismo o incredulidad. Sin embargo, él me dijo que me parara y lo siguiera. Entonces me mostró en una pequeña urna unos huesos. Me dijo que eran huesos de sus muertos y que tenía otros más, pero esos no me los podría mostrar. La verdad que sentí escalofrío. Entonces al verme me dijo que no me preocupara, que era para hacer el bien. Seguimos platicando y él me fue diciendo acerca de mi vida, de cómo era con mi familia, que los extrañaba y muchísimas cosas que jamás había contado a nadie ahí en ese estado. Cosas que ni Antonio sabía, por lo que realmente creí que tenía dones. Pasaron los días y poco a poco Macario empezó a envolverme. Era muy bueno, sabía cómo hacer amistad, al grado de que le dije que quería otra consulta. Ahí le pedí que me ayudara a mejorar mi suerte, que quería un ascenso que estaban ofreciendo en la compañía. Y así, poco a poco, me fui metiendo cada vez más. Yo, sin darme cuenta, me iba pidiendo dinero por la consulta y luego me decía que tenía que regresar para poder seguir haciendo el trabajo. Hasta que poco a poco me di cuenta de que iba con la misma regularidad que mi amigo Antonio. Sin embargo, y ahí viene el detalle, así que pon atención, me dijo que me estaban haciendo un daño en la empresa, que me habían colgado a un muerto para que no prosperara, que por eso no había conseguido el ascenso, pero me dijo que tenía que hacer ciertos rituales para poder quitármelo de encima. La verdad que no puedo hablar mucho de eso, pero lo que sí te puedo decir es que me pidió una ropa mía y unos artículos más. Además que cuando estaba haciendo el ritual, me dijo que necesitaba un poco de mi sangre, la cual tomó de uno de mis dedos. Esa poca cantidad de líquido rojo la metió en un frasco de cristal. Yo no sé cómo empecé a estar cegado por aquel hombre. Y además me dijo que tenía que ir a la playa una noche a las 3 de la mañana, a hacer ciertas cosas. Yo no vivía cerca del mar, por lo que tuve que salir de mi casa y tomar la motocicleta para transportarme hacia aquella zona y así poder hacer los rituales que Macario me había solicitado. Sin embargo, yo lo hacía muy feliz pensando que así me iba a ir mucho mejor. Pasaron los días y una amiga de la oficina se me acercó. Me dijo que estaba preocupada por mí, porque había notado ese fanatismo con la santería, porque ya había llegado el grado de que no quería hacer nada sin preguntarle antes a Macario. Ella siguió hablando conmigo y me dijo que lo que estaba sucediendo no era normal, que me veía cansado y desgastado. Y además le había comentado a Antonio que no había pagado la renta en 2 meses y que él había tenido que pagar mi parte, que le daba pena pedírmela porque no quería tener conflictos conmigo.
caí en cuenta de que lo que decía mi compañera era verdad. Y no me lo dijo de mala gana, no, simplemente me lo dijo como una preocupación. Esa noche recibí un mensaje de Macario. Me estaba diciendo que debía de ir a verlo porque sentía que era de suma importancia. Sin embargo, ya con la plática que tuve, le marqué a mi padre. Platiqué con él acerca de la situación y me dijo que fuera el fin de semana a verlos, para que tomara otros aires. Entonces yo le dije que así lo haría, por lo que me fui el viernes saliendo de la oficina, pidiendo permiso para faltar el sábado. Y me quedé con mi familia el fin de semana, hablando y compartiendo tiempo de calidad con mis familiares. Entonces vi todos los temores que Macario me metía, que me sucederían cosas extrañas o peligrosas, que todo era una mentira, por lo que decididamente quise terminar con aquella situación, pero de raíz. El lunes que llegué por la noche, fui a ver al santero. Le dije que ya no podía regresar más con él, porque ya no tenía más dinero y sí muchas deudas. Le pedí que me disculpara y además le dije que quería mis cosas de vuelta, ya que era muy ingenua y no sabía que podía hacerme daño con la ropa y la sangre. Eso lo supe por mis padres. Sin embargo, aquel hombre me dijo que no podía hacerlo, que eran suyos y que no hay devolución. Yo me molesté mucho y le dije que quería mis cosas ya. Macario se rió y me dijo que no, que había sido muy bueno conmigo, pero que también podía hacerme daño. Y que si no quería que me hiciera algo, le tendría que pasar dinero semanalmente. Yo molesto me fui de la casa. Al llegar a la mía le dije a Antonio lo que me estaba sucediendo. Entonces me dijo que cómo fue posible que le di algo mío y lo peor, mi propia sangre. Entonces yo le dije que había sentido confianza, que me envolvió con su labia y sentía en esos momentos que era necesario. Me dio temor el no hacerlo. Yo creo que por mi ingenuidad, ya que tenía 23 años de edad y la verdad, me faltaba calle. Esa noche, al acostarme a dormir, tuve muchas pesadillas. Desperté agitado. Sentía que alguien me observaba en la oscuridad de mi habitación. Y como dicen, cuando sientes que alguien te observa, es porque realmente alguien te observa. Así que al día siguiente, en el trabajo, le comenté a mi compañera de lo ocurrido, que sentía que el santero me estaba haciendo algún daño. Entonces me dijo mi amiga que tenía un hermano y que podía acompañarme a verlo, que su hermano estaba bastante grande y podía darle algo de temor, para que viera a aquel hombre que no estaba solo. Acepté su ayuda y además un par de compañeros fueron conmigo. Al llegar, lo encaramos. Le dijimos que me devolviera todas mis cosas. Entonces Macario dijo que no lo tenía. Pero, lo que no contaba era que el hermano de mi amiga era de la milicia, por lo que bueno, lo amenazó. Así que el santero no tuvo más opción que darme todas mis cosas. Me entregó la ropa, la sangre y salimos de ahí. Me sentí muy aliviado. Le di las gracias a mis amigos por haberme ayudado. Yo, por confiado, por la soledad e ingenuidad, fui engañado. Perdí dinero y me dejé atemorizar por un extraño. Y aunque viví con el miedo, gente buena me apoyó porque a veces nosotros, por tener una mejor oportunidad en la vida, salimos de nuestro cascarón y ahí es cuando podemos ser presas fáciles de cualquier persona malintencionada. Sin embargo, mi experiencia demuestra que también hay personas de buen corazón que pueden ayudar. Gracias al suscriptor por la confianza. Espero te haya gustado este relato y si fue así, te invito a suscribirte para que formes parte de la familia y me permitas seguir con la misma dedicación para traerte contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?